Buenas noches, queridos participantes. Espero que todos ustedes se encuentren bien y sobre todo que estén sumamente en buen estado de salud. En este encuentro vamos a trabajar con la unidad llamada tablas y gráficos dinámicos. En la misma vamos a observar cómo creamos una tabla dinámica y cómo podemos crear un gráfico asignándole los valores de dicha tabla. De igual forma, vamos a trabajar con funciones que complementan informaciones relacionadas a la tabla. Y entre ellas está la función si conjunto, sumar si conjunto. Ya hemos visto la función sumar si, pero no vimos la función sumar si conjunto. ¿Qué significa? Que cuando trabajamos con la función sumar si, estamos trabajando con una función con un criterio de evaluación, con un criterio establecido. Pero al colocarle el parámetro conjunto, vamos a trabajar en una función creando una sumatoria a través de varios criterios, no uno, sino varios criterios. Y todo debe de cumplirse para que pueda crear la suma. Pero no necesariamente tenemos que crear una suma, sino que podemos trabajar en otro tipo de funciones aplicándole el parámetro conjunto. Y solamente se aplica para las funciones que tengan criterio. Y entre ellas están la función si, la función contar y la función promedio. Promedio sí conjunto. Y esos puntos vamos a verlo hoy para complementar lo que habíamos dicho anteriormente. Pero antes de continuar, vamos a explicar el contenido de la clase anterior. ¿Quién me puede decir de qué trató la clase anterior o el encuentro anterior, la unidad anterior? Una persona que se destaque en ese punto. ¿Qué trabajamos en el encuentro anterior? Queridos participantes, uno de ustedes que explique lo que trabajamos en el encuentro anterior. Carlos. Sí, déjame yo tomar la palabra ya que ninguno más se motiva. Trabajamos las herramientas de análisis, como así se llama la unidad. Entonces, ya en el último encuentro vimos los diferentes ejercicios a través de lo que es los escenarios, los diferentes escenarios. Pero en el último trabajamos más lo que fue la herramienta Solver, que fue ya el último ejercicio que nosotros desarrollamos y realizamos varias actividades con este mismo tema de la herramienta Solver. Muy bien, gracias Carlos. Gracias. Continuando en ese mismo orden, vamos ahora a identificar que en la unidad que vamos a trabajar ahora se llama tablas y gráficos dinámicos. Tablas y gráficos dinámicos. Y tiene como objetivo general que al finalizar este módulo o unidad de aprendizaje, ustedes estarán en la capacidad de utilizar gráficos y tablas dinámicos según los requerimientos y procedimientos establecidos. Y partiendo de ese mismo objetivo, vamos a manejar tabla dinámica y también vamos a trabajar con los gráficos dinámicos. ¿Qué importancia y beneficio tiene este tema? Bueno, que a través de nosotros aprender a trabajar con esa tabla, podemos organizar información, filtrar información y crear gráficos para poder mostrarlo de una manera simple, ya sea tanto para contabilidad como para matemática, como para cualquier área de saber, no importa. Bien, entonces
continuando en ese mismo orden, me dejan saber si la pantalla se puede observar, porque no la quiero agrandar mucho. Se ve perfectamente. Perfectamente. Vamos a ver, querido participante, uno de ustedes que me lea esa diapositiva y que me diga, o el que le explique a ustedes lo que pueden leer ahí. Una persona, de Anelvi. Sí. ¿Qué es una tabla dinámica? Las tablas dinámicas en Excel son un tipo de tabla que nos permiten decidir con facilidad los campos que aparecerán como columnas, como filas y como valores de las tablas, y podemos hacer modificaciones a dicha definición en el momento que lo deseemos. Continúo. Continúa, sí. Las conocemos como tablas dinámicas porque tú decides dinámicamente la estructura de la tabla, es decir, sus columnas, filas y valores. Las tablas dinámicas en Excel también son conocidas como tablas pivote debido a su nombre en inglés pivot tables. Son una gran herramienta que nos ayuda a realizar un análisis profundo de nuestros datos, ya que podemos filtrar, ordenar y agrupar la información de la tabla dinámica de acuerdo a nuestras necesidades. Muy bien. Entonces, está bastante claro. En una tabla podemos crear datos como pivot table. Pivot table es un término que lo usamos en base de datos cuando creamos tablas. En una tabla dinámica en Excel es lo mismo que una tabla dentro de una base de datos. Recuerden que mencionamos que hay un módulo, una unidad que se llama base de datos. En esa unidad nosotros vamos a trabajar con pivot table, vamos a crear consultas y vamos a crear, vamos a concatenar información como si estuviéramos trabajando en una base de datos de un sistema X, de un sistema en general. Todo eso lo vamos a ver ya en esa unidad. Pero por eso existe esta unidad que se llama tabla dinámica, donde ustedes van a aprender a cómo manejar una tabla dinámica antes de llegar a la unidad de base de datos. Pero, ¿qué pasa con esta tabla dinámica? Que podemos, después de crearla, podemos filtrarla, ordenarla, agruparla y crear gráficos. Y en ese gráfico nosotros decirle cómo nosotros queremos mostrar esas informaciones, con cuáles campos y cuáles valores se requieren para que esos campos se puedan mostrar de la forma en que nosotros deseamos. Muy bien. Otra persona que se encargue de esa otra. Yasmín. Yasmín. ¿Para qué sirven las tablas dinámicas en Excel? Por la descripción que he dado hasta el momento, pareciera que las tablas dinámicas en Excel son una maravilla. El problema es que muchos usuarios de Excel no las utilizan porque parecieran ser complejas. Sin embargo, una vez que conoces y entiendes su funcionamiento, te darás cuenta de todos los beneficios. Las tablas dinámicas en Excel nos ayudan a comparar grandes cantidades de datos e intercambiar fácilmente columnas por filas dentro de las mismas tablas y realizar filtros que resulten en reportes que de otra manera necesitaríamos un tiempo considerable para construirla. Considera el siguiente ejemplo. En una hoja de Excel tengo la información de ventas de diferentes establecimientos de la empresa, así como el nombre del vendedor que utilizó la venta. Bien, ese ejemplo lo vamos a ver ya cuando estemos la parte práctica dentro de unos minutos. Ese es el ejemplo, se lo vamos a ver entonces la parte práctica. Ustedes van a ver
como en esta parte donde están los datos. Esos datos creamos la tabla y luego de crear la tabla, entonces le damos a la tabla y la tabla entonces va a aparecer esta información que es agrupando, como lo dije anteriormente, agrupando todos los contenidos que coinciden dentro de la misma. Ejemplo, tenemos establecimiento este, oeste, este, norte, sur, oeste, oeste. Se está repitiendo, pero lo que hace es, en la tabla, que este lo coloca por uno, o este lo coloca por otro, y así sucesivamente, sin repetir los cambios. Y lo único que realiza es que agrupa toda la información relacionada al establecimiento. Al igual pasa con el vendedor. Si tenemos a Luis, ¿cuántas veces está Luis? Las veces que sea indefinido y las veces que sea prudente. Pero en el caso del gráfico dinámico, dentro de la tabla dinámica, simplemente lo asocia en uno y todo el contenido relacionado a Luis, entonces lo agrupa. Esa es la función que hace la tabla dinámica. Bien, entonces, esta diapositiva va a cargo de Marieli. Marieli, ¿te encuentras? Sí, prof. Muy bien. ¿Cuándo utilizar las tablas dinámicas? Cuando tienes una tabla con datos que deseas analizar desde diferentes puntos de vista, será un indicador para saber que debes utilizar una tabla dinámica. De igual manera, si tus datos tienen registro que deseas agrupar y totalizar para realizar una comparación entre ellos, será otro indicador de que una tabla dinámica será la mejor opción. Esta agrupación también aplica cuando deseas agrupar por fechas una tabla dinámica, ya que podrás hacerlo con facilidad. Muy bien, gracias. Parte de la tabla de un Excel. Parte de tablas de Excel. Esta va a cargo de, vamos a darle esta oportunidad a Rubani. Rubani. Sí, buenas. Buenas. Partes de la tabla de Excel. Campo de la página. Un campo de la página es un campo de una lista o una tabla de origen al que se ha asignado una orientación de página en una tabla dinámica. En el ejemplo, región es un campo de página que puede utilizarse para filtrar los datos resumidos por regiones. Si hace clic en otro elemento de un campo de página, la tabla dinámica cambiará para mostrar los datos resumidos asociados a ese elemento. Elemento de un campo de página. Cada entrada o valor exclusivos del campo o columna de la lista de origen o de la tabla será un elemento en la lista de un campo de página. En el ejemplo, elemento, este se presenta actualmente en el campo de página región y la tabla dinámica muestra únicamente los datos resumidos para dicha región. Campos de fila. Los campos de fila son campos de una lista o de una tabla de origen a los que se ha asignado una orientación de fila en la tabla dinámica. En el ejemplo, producto y vendedor son campos de fila. Los campos de fila interiores como vendedor son los más próximos al área de datos. Los campos de filas exteriores como producto están situados a la izquierda de los campos de fila interior.
Muy bien, gracias. Bien, entonces esta otra diapositiva vamos entonces a dejársela a cargo de ¿quién será? Carlos. Carlos Reyes. Gracias, Waldi, gracias. Partes de una tabla dinámica. Campos de fila. Los campos de fila son campos de una lista o de una tabla de origen a los que se ha asignado una orientación de fila en la tabla dinámica. En el ejemplo, producto y el vendedor. Vale, escúchame, ¿esa es la misma diapositiva o no? Sí, Carlos, escúchame. Ahí está, Carlos, escúchame. Ahí está entonces los elementos que mencionábamos anteriormente. Y No, eso, dígame. Vuelve a la anterior a esa. No, es la misma, Carlos. Sí. No, falta la otra, falta la anterior a esa. Lo que pasa, Waldi, que estaba mostrando los diferentes campos. Ejemplo, ahí está fila, columna, ahora está campo de página, elemento y sucesivamente. Así mismo, Carlos, comienza desde ahí. Ok. Partes de una tabla dinámica. Campos de fila. Los campos de fila son campos de una lista o de una tabla de origen a los que se ha asignado una orientación de fila en la tabla dinámica. En el ejemplo, producto y vendedor son campos de fila. Los campos de fila interiores, como vendedor, son los más próximos al área de datos. Los campos de fila exteriores, como producto, están situados a la izquierda de los campos de la fila interior. Campos de columna. Un campo de columna es un campo de una lista o una tabla de origen al que se ha asignado una orientación de columna en una tabla dinámica. En el ejemplo, trimestres es un campo de columnas con dos elementos, TRI2 y TRI3. Los campos de columna interiores son los que tienen sus elementos más próximos al área de datos. Los campos de columna exteriores están encima de los campos de columna interiores. En el ejemplo se muestra únicamente un campo de columna. Muy bien, gracias, Carlos. A la orden. Entonces, ya para los demás, ahí está. Ese es el gráfico, si quieren tomar una captura. Y como quiera, esta diapositiva se la estaré colgando en la plataforma para que quiera también tenerla, pueda descargarla. Bien, entonces, ya una vez finalizado esta parte, vamos ahora a pasar con todas esas informaciones que hemos obtenido. Vamos a pasar a la parte práctica. ¿Cómo podemos crear una tabla dinámica y a su vez un gráfico dinámico? Y esta va a cargo de nuestro compañero Junior Álvarez, que tendrá informaciones de cómo realizar la misma. Así que, Junior, el escenario es tuyo. Si deseas, te comparto, te dejo la pantalla libre para que puedas compartir. Junior Álvarez. Se ve ahí, Waldi. Perfectamente. Buenos compañeros.
Aquí tenemos lo que es el primer ejercicio de lo que son las tablas dinámicas y el formato, moneda en euro y sucesivamente. Una de las únicas cosas que nos pide el primer ejercicio. Ya yo lo tenía todo realizado porque Wadi me agarró de prevenido, no me dio chance a arreglar. Pero yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a empezar desde cero. Incluso creo que sería mejor descargar el archivo otra vez. No, déjame hacerlo ahí mismo. Crear una nueva hoja. Bueno, como pueden ver, aquí yo tengo esto fue lo que Walding no puso en la plataforma. Entonces, yo quiero aplicarle una tabla dinámica a esta información que tengo aquí. Yo me voy a insertar. En la parte de insertar, luego tenemos lo que dice aquí, tabla dinámica. Le damos el cotejito de aquí debajo, donde nos salen dos opciones. Una que dice tabla dinámica y otra gráfico dinámico. Como primero vamos a trabajar con la tabla, seleccionamos la tabla. Aquí nos pregunta la tabla que si debemos crear una tabla dinámica. Nos está preguntando también que si, vamos a ver, que seleccionemos el rango de celda que vamos a utilizar para nuestra tabla. Seleccionamos toda la información. Le podemos dar enter si queremos o a la flechita debajo. Luego que lo tenemos aquí, nos pregunta qué ubicación. Todo depende de la ubicación que ustedes la quieran. Ahí se va a colocar. Yo la voy a dejar así mismo para que me la coloque en el lado. Como la pueden ver ahí. Ya que yo tengo aquí, prácticamente ya está creada. Lo único que tengo que darle ya es el formato. Como leía Carlos, tenemos lo que son los formatos, creo que fue, los formatos de fila y de columna, donde vamos a colocar la información que queremos o que queremos visualizar en nuestra tabla. En este caso, si queremos en la fila visualizar los productos, ya en la fila yo tengo lo que son los productos. Pero sí, en la columna yo quiero ver las cantidades. Que me salen las cantidades. Si en dado caso no quiero las cantidades, la quito o pongo la venta. Pero también puedo poner si quiero las cantidades ya en valores. Todo depende de todo lo que queramos mostrar. Por ejemplo, en nuestra tabla que Waldi subió, él no especificó que eran los productos, países y las ventas. Yo lo voy a hacer tal cual. Aquí voy a poner producto, ventas y el país lo voy a agregar para que se vea similar como la que Waldi no había subido. Como ustedes pueden ver, no queda igual. Vuelvo y les repito que todo dependerá qué información usted quiere mostrar, ya sea que usted quiera filtrarlo por países, por cantidad, por precio unitario, por vendedor, si en dado caso tuviera. Aparte de esto, también le pueden dar un formato que si quieren que las ventas, o sea, que los números sea expresado en otro valor, o sea, en otro tipo de moneda. Si queremos, vamos aquí, a ver, no, espera. Sí, bueno, formato, sí, no, sí, pero aquí. Bueno, se me fue un poco aquí esta parte, de dónde que le doy el formato. Señor.
Entonces, aquí yo tengo los formatos y diseño de cómo yo quiero que se vea. Aquí tú lo puedes cambiar el que tú quieras. Podemos también diferentes tipos de diseños y filas, como queramos verificar y qué podemos mostrar y todo eso. Waldi, ¿sigo con lo gráfico o qué más? Sí, continúa con los gráficos. En el caso de los gráficos, compañero, viene siendo prácticamente el mismo procedimiento. Nos vamos a insertar a la parte donde dice tabla dinámica, le damos el cotejito hacia abajo y dice gráfico dinámico. Igual como nos salió ahorita con la tabla dinámica, nos pregunta que si deseamos crear una tabla dinámica o con gráfico dinámico, seleccionamos el rango de la celda que tiene la información, damos Enter y le damos a agregar. Ya aquí con el gráfico, podemos proceder de la misma manera que hicimos la tabla. Vamos a colocar la venta productos en las columnas y en la fila vamos a poner los países. Ven cómo se creó otra pequeña tabla aquí. Se crean los dos al mismo tiempo cuando uno le da a la pestaña de crear gráfico. Se creó este gráfico y esta tabla nueva, aparte de ya esta negra que yo tenía creada aquí. En la gráfica podemos ver, ya no con solo número, como está la gráfica, como está, perdón, la tabla. Y aquí podemos verlo por colores, cuál ha sido el producto el producto sí que se ha vendido en cierto país más que en otro. En este caso sería la lacto, que tiene un mayor porcentaje, y sucesivamente. Si queremos filtrar un informe, podemos agregarlo en este campo y sucesivamente, y cambiando dependiendo de lo que queramos ver. Waldi, si desea algo más que agregar. Excelente, Junior, excelente. Muy, muy bien. Ya Junior se ganó esos puntos ahí. Bien, para los demás, ¿tiene alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Alguna inquietud? Junior, muchísimas gracias, Junior. Gracias por tu aporte. Está bien. ¿Los demás tienen alguna pregunta o alguna inquietud? Carlos. Sí, tengo una preguntita. Yo vi que cuando él estaba en el recuadro, como que cuando quería una información, como que la arrastraba. ¿Realmente es así? ¿O no? ¿Que arrastraba a qué parte? ¿Cuál sería, Carlos? Sí, responder la pregunta de Carlos. Todo depende, porque ya en la tabla dinámica tú puedes jugar con las informaciones, tanto para la fila como para la columna. Si tú quieres que en la columna te salgan los países, pues entonces tú arrastras la información país a la columna. Pero si tú quieres que los países te salgan como fila, pues tú lo arrastras a las filas. Y así sucesivamente con las demás informaciones. Todo depende de cómo tú quieras mostrarlo. Ok, eso sí, porque vi como que la sujetaba y la arrastraba de una a la otra. Exacto. Sí, como son un cuadro de diálogo, me quedé como con la duda si es. Se me hace más fácil, Carlos, porque si tú te fijas, en el primer cuadrito arriba salen todas las informaciones, o sea, como todos los títulos, por así decir. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras mostrar, tú vas a arrastrar ya sea a la columna o a la fila o al valor, lo que tú quieras mostrar en esa tabla dinámica o en el gráfico también. Muy bien, Carlos. Y para las versiones de Office 2019 y Office 365, Office 365, automáticamente tú vayas a crear la tabla dinámica. Él te da la sugerencia de algunos formatos de tabla dinámica relacionados a los datos que ya tú tienes. Y ahí tú eliges uno que más te guste. Si no, entonces tú lo creas nuevo
¿verdad? Crear nueva tabla nuevo gráfico dinámico, y ahí entonces tú lo haces tú a tu manera. Eso yo se lo podría mostrar ahora en unos minutos. Bien, entonces, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? De lo contrario, entonces vamos a pasar al siguiente punto, y en ese punto vamos a aclarar algunas inquietudes. Compañeros, vamos ahora a compartir la pantalla y voy a estar explicando la siguiente parte de la actividad de la plataforma, continuando con la parte que dice algunas funciones. Vayan anotando que desde hoy, a partir de esta unidad, vamos a trabajar con funciones ya un poquito más robustas. Y para el siguiente encuentro, anoten que vamos a trabajar con crear una tabla de amortización y vamos a trabajar con Excel financiero, con la parte financiera y así sucesivamente. Bien, entonces Carlos, para darle continuidad a tu pregunta, mire, yo tengo ahí esa tabla que es la misma que le coloqué en la plataforma. Para la misma, entonces vamos a insertar tabla dinámica, recomendación de tabla o tablas dinámicas recomendadas. Y vamos a observar, si le damos a tabla dinámica, vamos a crear una tabla, es lógico, desde cero. Pero como yo tengo la versión de Office 365 y todo lo que tiene la versión de Office 2019, no recuerdo si la 2016 lo hace, pero sí la 2019 y el Office 365. Entonces le damos un clic a tablas dinámicas recomendadas y miren en la parte derecha. ¿Qué pasó en la parte derecha? En la parte derecha puedo seleccionar el tipo de tabla de mi preferencia. El tipo de tabla de mi preferencia. No obstante que si ustedes tienen esta herramienta de tablas recomendadas, significa que siempre ustedes vayan a recomendar una tabla. No, eso es dándole una sugerencia por si acaso a ustedes les gusta una de ellas y no tener que crearla desde cero. Y le voy a dar a aceptar y vamos a ver qué pasa. Y efectivamente me creó la tabla dinámica y mira, Carlos, secundando lo de Junior, podemos seleccionar, miren, los datos. Ahí los datos que estoy seleccionando se están creando a antojo de Excel. Antojo de Excel. Pero si yo lo quiero crear ya un poquito más personalizado, simplemente yo le digo en fila, yo quiero que me salga la zona, como dijo su compañero Junior, y ya tengo la zona en fila. Pero quiero que en columna, como ustedes están observando en fila, en columna, quiero mostrar todas las tiendas. Ella está. Tengo las informaciones en fila para la zona y en columna para las tiendas. Pero ¿qué me falta? Está vacío. Está vacío. ¿Cómo yo lleno esa tabla dinámica? Lo puedo llenar con precio, con cantidad o con ventas. En este caso, me gustaría presentarlo en ventas. En ventas. Y la tabla dinámica lo que realizará es que va a hacer una autosuma de todas las ventas por los siguientes filtros. ¿Cuál sería? Por la zona y por las tiendas. Entonces va a sumar las cantidades de ventas que se realizaron en Argentina, pero que su tienda sea centro. En Argentina y que su tienda sea norte-occidente. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ver. En ventas lo vamos a colocar en valores. ¿Por qué en valores? Para rellenar todas las informaciones solicitadas. ¿Y vieron qué fácil se hace? ¿Vieron qué fácil se hace? Pero no necesariamente tiene que ser obligatoriamente las ventas. Yo puedo decirle, búscame las cantidades de los productos o la suma de las cantidades de los productos de Argentina y que su tienda sea centro o que sea norte-occidente, dependiendo de cómo ustedes quieran jugar con las informaciones. ¿Es sido específico? ¿Me estoy dando a entender?
Carlos, aclarada tu duda, Carlos. Sí, claro que sí. Me di cuenta que simplemente con arrastrar o seleccionar el rango que uno desee, la información que uno quiera que salga en la tabla, bueno, pues simplemente se elige o se arrastra. Muy bien. Solamente aporté un poco más en la parte de su compañero Junior, que lo hizo excelente, es que mi Office me da la opción de yo poder visualizar una tabla recomendada por el mismo Microsoft Excel. Y es una función muy buena. Bien, entonces vamos a la parte que nos puede interesar ahora mismo, y es algunas funciones que vamos a trabajar a partir de las informaciones que poseemos dentro de nuestra base de datos o de nuestra tabla. Podemos llamarlo de las dos maneras, nuestra base de datos o nuestra tabla. Y algunas funciones que vamos a trabajar con la función sumar si conjunto, y de igual forma vamos a trabajar con la función si conjunto. Todo depende a que el tiempo nos pueda dar. Bien, entonces, nuestro primer enunciado dice, busca las ventas total de los productos. Busca la venta total de los productos. Si vamos al origen de datos, la venta total de todos esos productos, de todos esos países que vendieron esos productos, tiene una sumatoria. Y es lo que vamos a buscar ahora. Y simplemente la función es sumamente fácil. Voy a poner esto un poquito más grande para que se pueda ver mejor. La función es simplemente fácil. Simplemente le damos a igual. ¿Y cuál sería la función? Busca las ventas total de los productos. ¿Cuál sería la función? La función sumar. La función sumar o suma. Suma solamente esa función. ¿Y qué va a hacer suma? Que me está identificando número 1 y número 2. Número 3 y así sucesivamente. Pero nosotros podemos crear un rango completo. Miren la importancia de tener una tabla. Miren la importancia de tener una tabla. Si vamos al origen de datos, tendríamos que seleccionar así y hasta llegar al último registro. Pero no lo quiero así. Con una tabla, ustedes simplemente le dicen la función y vamos al origen de datos. Miren cuál es la diferencia. Que si voy al encabezado de la tabla y me coloco ya en la parte inicial de donde está esa columna y que presenta esa flechita hacia abajo, como ustedes pueden observar, la flecha hacia abajo, le damos un clic izquierdo. ¿Y qué pasó? Que solo selecciona todo el contenido de esa columna. Todo el contenido de esa columna, colocándole un nombre como tabla ventas. ¿Por qué tabla ventas? Porque es la tabla 1 que está en esa hoja, y ventas porque tiene nombre en el encabezado de la columna, el primer nombre, el que está en la celda F1, el primer nombre, y está en la celda F1, es lógico que estamos trabajando con las columnas ventas. Por eso coloque ese nombre. Si fuéramos a mostrar la opción cantidad, entonces la celda o la columna se llamaría tabla 1 cantidad, tabla 1 mes, tabla 1 días, dependiendo de a qué ustedes vayan relacionados. Bien, ya una vez seleccionando todo el rango de esa columna, Carlos le botó la mano, Wiley. sí, dile que me dé un segundito. Cerramos el paréntesis y automáticamente nosotros tenemos la sumatoria total. Carlos. Sí, mi pregunta es, ¿por qué tabla 1? ¿Por qué tabla 1? Muy bien, Carlos. Porque automáticamente nosotros creamos la tabla. La tabla tiene el nombre de tabla 1. Pero vamos a hacer algo. Vamos a dar el formato de tabla. Y vamos a elegir un formato cualquiera. Ustedes vieron acá arriba. Miren que dice tabla 1. Si selecciono la tabla completa, para seleccionar la tabla completa, voy a la unión entre la A y el 1, entre la columna A con la fila 1. Mira ahí donde se ve la flechita. Selecciono toda la tabla
Y en la parte de arriba dice tabla 1. Yo le puedo cambiar el nombre y ponerle datos. Datos. Bien, no me lo cambió. Ok, datos. Vamos a ver, Carlos. Vamos a ver si lo puedo cambiar. Vamos a ver si me lo permite. Si no, entonces tenemos que hacerlo cuando estamos creando la tabla. Suma. Vamos al origen. Ventas. Efectivamente, Carlos, el nombre de tabla 1 es porque cuando nosotros creamos la tabla no le colocamos nombre y le pusimos y automáticamente Excel lo que hace es que coloca el nombre de tabla 1. Vamos aquí a crear otra tabla para que tú veas. ¿Qué le podemos poner? Datos. Vamos a poner un nombre, datos, y aquí número, por así decirlo. Vamos a hacerlo con dos valores. Con dos valores. Vamos a crear la tabla. Seleccionamos todo ese rango. Vamos donde dice dar formato como tabla. Creamos el formato. Y le decimos que la tabla tiene encabezado. Y miren cómo se llama. Espérenme. ¿Cómo se llama ahora, Carlos? Tabla 2. Y en la primera, tabla 1, porque solamente en esa hoja tenemos una tabla. Y la otra, tabla 2, es porque esa es la tabla número 2 de esa hoja. Si tuviéramos esa hoja 3 tablas, ¿cómo sería el nombre? Tabla 1, tabla 2 y tabla 3. ¿Correcto, Carlos? Sí, por eso fue que te hice la pregunta, porque me lo imaginé, digo, déjame confirmarlo, digo, es tabla 1 porque hay una sola tabla, pero si hubiera más de una tabla, entonces se llamarían tabla 1, 2 y 3. Tabla 2 y le 3. asigna nombre. Muy bien. Entonces, Carlos, vamos a repetir otra vez el proceso aquí para que me puedan comprender mejor. Esta parte, dijimos que busca las ventas total de los productos. Entonces, si vamos a buscar las ventas, se supone que vamos a trabajar acá. Vamos a trabajar con la función que suma. La función suma. Suma. Espérenme. Déjenme colocarle por lo menos algo. Ok, con la función suma. ¿Y cómo hacemos eso en esa tabla? Simplemente le damos a igual la función suma y vamos al origen de datos. Miren, nos movemos a la hoja donde está el origen de datos y seleccionamos. Y en vez de seleccionar uno por uno, simplemente, miren la diferencia que hay entre crear una tabla. Nos colocamos en la unión en la primera celda que contiene esa columna y vamos a donde presenta esa flechita hacia abajo y seleccionamos, le damos un clic. Automáticamente le damos el clic, se selecciona todo el contenido de esa columna y le damos Enter. ¿Qué hizo? Automáticamente ya hizo la autosuma. ¿Por qué es mejor hacerlo así? Carlos, Junior y los demás, imagínense que la tabla está en crecimiento. Que la tabla está en crecimiento y que usted cada día le va colocando más y más información. ¿Qué pasa con la fórmula? Que la fórmula sigue creciendo. ¿Por qué? Porque ya no se llama de F1 hasta F500, desde A1 hasta A20, no, sino que la función está buscando en la tabla 1 la columna venta. Todo el contenido que esté en la tabla 1, columna venta, se va a autosumar. Autosumar. Si le quitamos, ¿cómo le agregamos? Se actualiza sola. Se actualiza sola. Por eso es la importancia de trabajar cuando trabajamos con muchos datos, trabajar con una tabla. Imagínense ustedes creando un presupuesto. No vamos a ver un presupuesto, creando un libro de ingreso y egreso. Todos los días ustedes tienen que agregarles informaciones. Si ustedes crean una tabla, no tienen que modificar la función.
Con una vez que ustedes la realizan, automáticamente comienza a actualizarse. Bien, ¿estamos claros ahí? ¿O quedaron con alguna duda? Excelente. Excelente. Ahora sí vamos a pasar a lo que es una condición. Busca las ventas total de los productos solo de Estados Unidos. Solo de Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de busca la venta total de los productos solo de Estados Unidos, ¿qué nos genera ahí? Una condición. Una condición. Entonces, ahora vamos a trabajar con la función sumar punto sí. Sumar punto sí. ¿Por qué? Porque vamos a sumar solo las filas que coincidan con la información de Estados Unidos. ¿Cómo lo hacemos? De igual forma, igual, sumar. Ya yo no les voy a decir a ustedes cómo buscamos una función, porque se supone que ya ustedes la están manejando. Buscamos el rango. ¿Cuál sería el rango? El rango sería la zona, porque dice solo de Estados Unidos. Tenemos que buscar el rango del criterio. Y hacemos lo mismo, señores, lo mismo. Vamos a colocarnos en la columna zona, y cuando tenga la flechita hacia abajo, damos un clic. Hacer un clic, entonces nos dirigimos donde está la función y colocamos punto y coma. ¿Qué continúa? El criterio. ¿Y qué hablamos del criterio? Que debemos de encerrarlo ¿en qué? En comillas. En comillas. Y ahí colocamos igual ¿a quién? Estados Unidos. Estados Unidos. Cerramos la comilla y cerramos el paréntesis. Y vamos a ver qué pasa. ¿Ustedes creen que ahí funciona? Compañero. Claro que sí. No puede funcionar. ¿Por qué no puede funcionar? Porque solamente le dijimos que la zona sea igual a Estados Unidos, pero no le dijimos el rango de suma. Ya. No le dijimos qué es lo que iba a sumar. Simplemente le dijimos de la zona los que sean igual a Estados Unidos. Ahora, ¿qué falta? Punto y coma, el nombre lo dice ahí, rango de suma. Según la instrucción, busca las cantidades de los productos, la cantidad de ventas de los productos que sean de Estados Unidos. Se supone que Estados Unidos es el criterio, pero ¿qué vamos a sumar? Las ventas. Y entonces ahora en el rango de suma seleccionamos la columna venta. Y ya tenemos ahí dos opciones. Tabla 1, zona, es igual a Estados Unidos. El rango de suma sería la tabla 1, ventas. Y vamos a darle enter a ver qué pasa. Déjenme aplicar el mismo formato aquí. Y ahí efectivamente aparece la suma de todas las ventas realizadas en Estados Unidos. ¿Vieron la diferencia que existe entre crear una función con celdas básicas a crear una función con una tabla dinámica? Ahora, pregunta seria. ¿Cómo usted considera que es mejor trabajar en volúmenes de datos? ¿Con tablas o con tabla dinámica? Mejor con tabla, pero 20.000 veces. Efectivamente. Imagínese usted trabajando con millones de registros, trabajando de manera manual, de uno en uno. Es sumamente difícil. Pero cuando usted crea tabla dinámica o una tabla de datos, ya usted automáticamente solamente tiene que seleccionar la columna en la cual usted quiere trabajar, y automáticamente todo el contenido que está ahí estará trabajando. Tanto si aumenta como disminuye, no importa. No importa. ¿Por qué?
porque la función no está viendo cantidades de celdas, sino todo el rango que posee tabla y la columna que usted le está especificando. Bien, si continuamos en ese mismo ejercicio, en ese mismo orden, nos vamos a dar cuenta que buscar la venta total de los productos de solo de Colombia es la misma función. Vamos a ver, uno de los compañeros de ustedes que me diga cómo podemos realizarla. Vamos a ver. Por aquí yo tengo a Nicole. Nicole. Junior, levantaste la mano. Te lo voy diciendo cómo se hace. ¿O cómo? ¿Me lo puede decir? Bueno, ponemos el signo de igual. Como si no da igual. Sumar punto sí. Sumar punto sí. Luego de sumar punto sí, nos dirigimos a origen de datos. En la zona de la flechita, vamos a mencionar. Luego ahí ponemos las comillas, donde vamos a escribir que sea Colombia, cerramos la comilla. No sé si el tuyo es punto com. porque me coma solamente. Entonces, luego de ponerle punto coma, nos vamos a la casilla que sería, déjame ver la celda que venta, nos ponemos en la parte de arriba, donde nos seleccione todo, le damos enter o cerramos el paréntesis. Efectivamente, muy bien. Gracias, Junior. Entonces, compañeros, ahora sí vamos nosotros a trabajar con la función. Ahora sí vamos a trabajar con la siguiente función, que sería sumar. Vamos a colocar aquí. ¿Qué sería sumar? Sumar punto, sí, punto conjunto. Y vamos a ver quién tiene idea de lo que significa sumar, sí, punto conjunto, de esta parte de conjunto. La idea sería que vamos a tener en sumar una suma a través de una condición. Pero cuando es conjunto, es cuando existe más de una condición. Por ejemplo, yo puedo decir, vamos a buscar la venta de total de los productos de Colombia y Argentina. De Colombia, Argentina y Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a hacer? Que va a sumar todas las ventas que sean de todas esas condiciones, según se cumplan. En este caso, para la pregunta, dice, busca las ventas totales de los productos de Colombia y Argentina. Por favor, vamos a apagar el micrófono que escucho con interferencia. Por favor. Bien, ahora sí. Entonces, para eso, vamos a realizar lo siguiente. Lo primero que tenemos que destacar es la función. La función. Sumar, punto sí, punto conjunto. Sumar, punto sí, punto conjunto. Y lo primero que nos dice rango de suma, ahora es al revés. Ahora no especifica el rango del criterio, sino el rango de la suma. ¿Y cuál sería el rango de la suma? Vamos a nuestra tabla de datos y la suma sería las ventas. Las ventas. Seleccionando la columna venta. Punto y coma. Ahora no dice rango del criterio. Rango del criterio 1. Rango de criterio 1. ¿Y cuál es el criterio 1? Estados Unidos. ¿Verdad? ¿Eso fue lo que dijimos? No.
Rango de criterio 1 sería buscar a Colombia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería ese criterio? La zona, porque es la zona que nos muestra todos los países. Vamos a la zona. Ya seleccionamos la zona. ¿Qué nos sigue? Punto y coma de nuevo. Y luego vemos que se pone en negrita la parte de criterio 1. ¿Cuál sería el criterio 1? Cuando sea igual, abrimos comillas, cuando sea igual, ¿a quién? A Colombia. Cerramos la comilla. Es un poquito incómoda. Ahora, ¿qué sigue? Ya tenemos seleccionada a Colombia. ¿Qué sigue ahora? La siguiente función o el siguiente criterio es buscar a quién. Argentina. Argentina. ¿Y cómo lo hacemos? Ya tenemos ahí seleccionado el primer rango. Y tenemos seleccionado ahí la zona Colombia. Vamos ahora otra vez a colocar punto y coma. Y tenemos que especificarle el rango del criterio 2. Rango del criterio 2. ¿Y cuál sería ese rango? La misma zona. La misma zona. Seleccionamos la misma zona de nuevo. Punto y coma. Se está creciendo ya la función, está creciendo. Punto y coma. Ahora, ¿qué nos corresponde? Buscar el criterio 2, que sería cuando la zona sea igual aquí en Argentina. Abrimos comillas. Igual a Argentina. Cerramos la comilla. Si no tenemos más criterio, cerramos el paréntesis. Ojo, si no tenemos más criterio, si existe más criterio, entonces tenemos que continuar agregando criterio hasta lograr llegar al último. Y ahí vamos a darle enter. Y ahí medio cero. Me dio cero ahí. Vamos a ver por qué me dio cero. Colombia y Argentina. Vamos a ver por qué me dio cero. Denme un segundito. Denme un segundito. Voy a romper esta parte. Un segundito. Oh. Un segundito para explicarlo mejor. Bien, ya encontré el inconveniente. Lo que pasa es que cuando estamos trabajando con sumar puntos sí conjunto, entonces va a ser lo siguiente. En este caso, yo tendría que tener la zona dividida. ¿Por qué? Eso es para el ejemplo. ¿Por qué? Porque si está en la zona y decimos que busque a lo de Colombia, entonces en el primer criterio va a buscar todo lo que sea Colombia. E internamente va a crear una tabla diciendo todo lo de Colombia, evadiendo a Argentina, evadiendo a los demás. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando él va a buscar en el siguiente criterio, dentro del primero, el siguiente criterio se va a buscar partiendo del primero. ¿Qué significa?
que en el primero no está Argentina. ¿Está Argentina en el primero? No. En el primero dice, ok, la función, súmame la tabla venta. Cuando el primer criterio sea igual, por así decirlo, a Colombia. Ok. Luego, el segundo criterio va a decir, busca en la zona, pero en la zona de quién, partiendo de que la primera que encontró fue Colombia. Ya para los demás criterios, solamente en la zona está quién, Colombia, porque tiene que cumplirse el primero y luego tiene que cumplir el segundo partiendo de la información del primero. No sé si me di a entender. Lo que yo voy a hacer es que voy a cambiar acá, voy a cambiar el enunciado. Ok, vamos a buscar un enunciado. Vamos a obviar esa parte. Vamos a buscar un enunciado. Vamos a ver. Esta, que dice, suma el valor de la venta del mes 4 y los productos calcetines. Ahí sí tenemos dos primeros. De los productos del mes 4 y calcetines. Vamos a hacerlo. Vamos a ver ese, a ver si nos sale. Suma punto sí. Conjunto. Sumar punto sí conjunto. Vamos a ver si nos sale ahora. Rango de suma, que serían las ventas. Lo voy a hacer un poquito rápido y lo explico ahora. Punto y coma. El rango del criterio. ¿Cuál sería el criterio ahora? El mes. El mes. Punto y coma. Cuando sea igual a quién. Cuando sea igual a quién dijimos, a 4. 4. Espera que lo solté. A 4, punto y coma, rango de criterio 2, que serían calcetines. Los calcetines serían el producto. Producto, punto y coma. Vamos a ver si nos sale ahora. Calcetines. Vamos a ver si nos sale ahí. Ahí sí nos salió. Ahí sí nos salió. ¿Por qué no salió? Porque él lo que hizo fue en la función. Ok. Lo que hizo fue, vamos a verlo aquí. Suma todas las ventas cuando sea igual al mes 4. Entonces buscó todos los productos del mes 4. Lo buscó todo. Todo lo del mes 4. Y dentro de esos productos del mes 4, de todos esos productos, busca solo lo que sean calcetines. Entonces, a diferencia de la anterior, es que cuando buscó toda la zona de Colombia, entonces en el segundo criterio ya Argentina no estaba, porque para el primero solo estaba Colombia. ¿Me di a entender? Un poquito incómoda estaba esa, compañero. ¿Será que los participantes de este grupo se fueron a cenar y me dejaron solo? No, está un poco compleja, pero no le Estamos aquí. Estamos aquí todavía. Pero no está tan difícil porque lo primero es que se está seleccionando un rango de celda y simplemente en ese rango de celda se debe especificar un criterio. Por muy larga que sea, no va a ser difícil porque, te repito, es un rango de celda y dentro de ese rango de celda especificar un criterio. Exacto. Pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que en el primer criterio, cuando se cumple el primer criterio, entonces el segundo va a partir del primero. El tercero va a partir de la unión del primero y el segundo. El cuarto, así sucesivamente. Por eso fue que la primera dio 0. ¿Por qué? Porque él dijo, bueno, me buscó a todo lo de Colombia, pero dentro de ese criterio no estaba la Argentina. Entonces, cuando yo dije, súbame lo de Argentina, ¿qué va a ser? 0.
porque no encontró Argentina. Eso se le llaman error lógico. Error lógico. Los errores lógicos son aquellos que la función está bien, pero el resultado no es el que esperamos. Pero como quiera, para reforzar y mejorar esta función, lo que voy a estar realizando es un video como el de la clase anterior y lo colocaré entonces en la plataforma para que ustedes lo tengan ahí como un archivo, como un repositorio. Y así ustedes pueden aplicar para terminar esas actividades. Bien, ahí estamos correctos. Bien, entonces, ya para finalizar, vamos a volver a explicar otra más con la función sumar sin conjunto. Una más y ahí ya finalizamos la clase. Lo voy a hacer paso por paso. Vamos a la número 10, que dice, suma el valor de las ventas del mes 6 de los pantalones. Del mes 6 de los pantalones. Entonces podemos hacerlo de dos partes. Podemos decirle que la primera sea igual al producto y que la segunda al mes, o viceversa. La primera al mes y la segunda el producto, que serían los pantalones. Pero para que ustedes no pierdan el hilo, realícenlo como está ahí. Primero con el mes y luego con los pantalones. Vamos a trabajar. Comenzamos con el signo de igual. Sumar, punto, sí conjunto. Y lo primero que nos dice es rango de suma. Vamos entonces a donde tenemos los datos y buscamos las ventas, que es lo que vamos a sumar. Las ventas. Seleccionamos. Ya seleccionada, vamos a punto y coma. Y ahí, entonces, dándole a punto y coma, nos va a decir ahora rango del criterio 1. Rango del criterio 1. ¿Y cuál es el criterio 1? El mes. Porque él va a sumar todas las ventas del mes 6. Él va a buscar las ventas del mes 6. Entonces, seleccionamos la columna mes. Ya seleccionada, entonces damos punto y coma. En el caso mío, punto y coma, pero usted le puede hacer coma. Todo depende de cuál sería su versión de hoja. Luego de ahí, ya seleccionando el mes, ¿qué nos falta? Decirle el criterio. Y el criterio es cuando sea igual a ¿quién? A 6. Abrimos comillas y escribimos 6. O escribimos igual 6. Cerramos la comilla y damos punto y coma. Ya una vez realizada esa parte, ahí está bien. Pero nos queda una segunda búsqueda, un segundo criterio. Y para el segundo criterio, simplemente, en vez de cerrarlo, lo que hacemos es que vamos a escribir el rango del criterio 2. El rango del criterio 2. ¿Y cuál sería el criterio 2 ahora? Que los productos sean ¿quiénes? Los pantalones. Entonces, para eso nos dirigimos a productos y ya seleccionando la columna producto, le damos a punto y coma y ahí debemos de escribirle cuál sería el criterio. Entonces, en los productos, ¿cuál es el que tienen que buscar? Los pantalones. Entonces, abrimos comilla y escribimos pantalones. Tal y cual como ustedes lo ven ahí, pantalones. Cerramos la comilla. Y si no existe más criterio, pues entonces cerramos ya la fórmula. Y cerrando la fórmula, le damos un enter y efectivamente, dentro del mes 6, va a sumar todo lo que sea pantalones. Bien ahí. Preguntas. Les daré alguna pregunta. Carlos y compañía. Todo claro para mí. ¿Todo claro?
Yo lo veo claro, es lo que te digo. Son condiciones, son criterios. Tú eliges un rango y le pones el criterio, le asignas el criterio. No es tan complejo. Que sea largo, sí es largo, pero no es complejo. La complejidad de esa función es el tamaño que posee a la hora de que vaya creciendo con los criterios. Bien, entonces compañeros, ¿qué les pareció el encuentro de hoy? Interesante, Lo muy pueden interesante. lo pueden decir sin permiso a que lo vaya a enviar. ¿Qué les pareció el encuentro de hoy? Interesante. Interesante. Solamente Carlos y Junior se lo contaron interesante. ¿Y los demás? No. Seguro se fueron a votar. Michael. Bien, entonces, como solamente Junior y Carlos se lo contaron interesante, vamos. Pueden hablar, no permitan que yo lo envíe, pueden hablar. Bueno, profe, yo lo encontré muy interesante también y viendo el asunto que cada día es más complejo, que hay que fajarse más fuerte para aprender mejor también. Muy bien. Anoten que vamos a trabajar en la siguiente clase, vamos a trabajar las siguientes funciones. Vamos a crear funciones financieras y entre ellas vamos a crear una tabla de amortización de un préstamo y vamos a crear cuotas, pago de interés, pago de capital y así sucesivamente con muchas herramientas. Así que los invito a que busquen información relacionada a las funciones financieras de Excel y el viernes en el siguiente encuentro vamos a debatir una por una. Así que tengan todos una feliz noche y un buen descanso y nos veremos en la próxima. Gracias igual. Gracias, profe, y que pasen buenas noches a todos.